¿En qué nivel de avance se está actualmente y si los plazos estarían cumpliéndose para ya a fines del próximo año tener este nuevo aeropuerto de Santiago? Bueno, la construcción no se ha detenido, se detuvo 2 a 3 semanas al comienzo de la pandemia para revisar con el MinSal cuáles iban a ser las medidas de protección y finalmente logramos también con un infectólogo hacer distintas medidas que costaron más de $1 millón mensuales para que tuviéramos protegidos a nuestros trabajadores y es por eso que hemos tenido un 1,8-1,7% de vectores de infectados. Ahora, después de esas 2 semanas se continuó con los trabajos, tenemos turnos diferidos y el avance ha sido bastante importante. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, hace poco fue a visitarnos y ya vio que tenemos casi un 80% de avance, por lo tanto el aeropuerto estaría entregándose ya en el segundo semestre del próximo año. Ahora, recordemos un poquito de qué se trata esta ampliación, porque siempre se hablaba que el aeropuerto de Santiago y también por la industria aeronáutica en nuestro país, no solamente por vuelos internacionales, sino también locales, para qué hablar de la erupción del low cost, hizo que el aeropuerto quedara chico. Y eso en algún minuto llevó justamente a pensar en que hay que agrandarse y agrandarse con ganas, digamos. Esto, ¿qué va a involucrar esta ampliación que se está haciendo? Bueno, principalmente son 3 veces lo que tenemos hoy día, son 9 palacios de la moneda para que las personas se hagan una idea. Quiere decir que tenemos un nuevo edificio central de 220.000 metros cuadrados, más los brazos que son 4, y eso haría un total de más de 350.000 metros cuadrados de todo el aeropuerto, es decir, pasamos de 100.000 o 99.000 metros cuadrados que tenemos actualmente a más de 300.000. Y eso quiere decir que podríamos recibir hasta 38 millones de pasajeros anuales. Es realmente un cambio importante y con una inversión de $950 millones por parte del Grupo Aeropuertos de París, que maneja, por ejemplo, el aeropuerto de París, Charles de Gaulle, o Vinci Airports, que maneja los aeropuertos de Portugal, Orlando, Japón, en fin, y también hasta el de Concessioni. Entonces, que hay una inversión muy importante que también se ve impactada ahora por la baja del tráfico de pasajeros. El año pasado cerramos con casi 25 millones de pasajeros y este año apenas vamos a terminar con 9 millones de pasajeros y de acuerdo con la IATA y el Consejo Internacional de Aeropuertos no vamos a tener una recuperación al menos en 4 años y eso por supuesto que crea un desequilibrio económico en la concesión. Y eso tenemos que discutirlo con las autoridades para ver cómo la concesión puede ser sostenible en el tiempo, especialmente con un aeropuerto que ahora va a quedar grande durante 4 años, que va a ser importante de cómo solucionar. Ahora, el ministro Moreno ha tenido todas las puertas abiertas para poder conversarlo y también así como hemos trabajado con el Ministerio de Salud para darle los espacios correspondientes para que los pasajeros puedan seguir circulando. Eso ha sido muy importante porque aeropuertos como el de Perú o incluso Argentina, que tienen sus cielos cerrados, Chile no. Nosotros hemos logrado con el MinSal mantener la seguridad epidemiológica del aeropuerto mientras las personas pueden mantener con la conexión doméstica y eso ha sido fundamental porque el aeropuerto de Santiago no solamente ha aprendido en este tiempo, sino que también gracias a la cadena y red de más de 60 aeropuertos que tenemos en el mundo podemos tomar las mejores prácticas y deshacer o desechar las peores prácticas. Claro. Voy a ir con las prácticas, pero antes también hacer digamos una reflexión. La construcción de este nuevo aeropuerto, la ampliación en grande de lo que va a ser el aeropuerto de Santiago, llega también en un buen momento para ver el lado positivo entre lo negativo, porque con esta nueva realidad que nos va a dejar la pandemia, con estos virus que hasta que no tengamos vacuna vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, también tener más espacio va a ser necesario, justamente se da y me imagino que se ha ido incorporando en el proceso de construcción de la nueva infraestructura, ¿no? Bueno, y hay que limitar la apertura del espacio porque también tiene un costo de operación. Claro. Ese costo de operación claramente crea un desequilibrio económico importante en la concesión. Claramente podríamos seguir trabajando. Entonces, justamente uno de los temas que tenemos pendiente de ver cómo podemos hacer funcionar el aeropuerto viendo los costos extras. Especialmente ver cómo el MinSal va a abrir las fronteras en el futuro, eso es fundamental. En algunos países, por ejemplo, hay una mezcla de apertura. Cuando salen las fronteras para los extranjeros, se pide o un test PCR con un mínimo de 72 horas, como es el caso de Francia, o se hace un test rápido de sangre o de saliva, o cuarentena. En el caso de Chile, solo tenemos la indicación que hay cuarentena obligatoria para cualquier extranjero e incluso cualquier chileno o extranjero residente. Pero recordemos que hoy día las fronteras están cerradas, por lo tanto solamente los chilenos y extranjeros residentes pueden acceder. Entonces eso es un tema que tenemos que ver y revisar con la autoridad de salud para reactivar cuando
la autoridad sanitaria lo permita, por supuesto, y tengamos la seguridad de hacerlo, de cómo pueden entrar los extranjeros al país y con qué medidas. Ahora, las aerolíneas, de hecho, en una situación bien complicada que están viviendo, ya están tomando las prevenciones, la idea de ir con menos aforo en los aviones, que también tiene un costo, porque lógicamente aquí se está cambiando toda la escala de costos, toda la escala de negocios, pero evidentemente mientras se mantenga este coronavirus o las epidemias que puedan venir en el futuro, porque aquí hay que acostumbrarse a esa posibilidad, la forma de volar cambia. ¿Cómo ha sido también la conversación con las líneas aéreas? Por ejemplo, la situación de LATAM, para qué decir, está súper compleja. Sky ya ha presentado algunos tipos de vuelos con separación entre los asientos, por ejemplo. Bueno, sí, Nicolás, hay algo muy importante que la IATA y también la ASI han estado de acuerdo que en los aviones no solamente no es necesario la separación física, sino que no es posible, especialmente por los pasillos, por el tránsito de personas. Pero las aerolíneas son muy distintas a cualquier edificio o cualquier vehículo. Los aviones tienen 3 medidas que son muy importantes. Uno, los filtros HEPA. Los filtros HEPA son los mismos filtros que funcionan en las salas quirúrgicas, que finalmente filtran el 99,97% de virus y bacterias, incluyendo el coronavirus. Y además, cada 3 minutos se recicla todo el aire desde el exterior, es decir, todo el aire cambia. Y además, los flujos vienen de arriba hacia abajo, entonces cualquier persona que estornude o bote alguna gota de saliva va directamente abajo. Y a esto se suma el uso de mascarilla. Fíjate que los estudios que han hecho en las aeronaves solamente hay un 2% de probabilidad de infectarse cuando todas estas medidas se cumplen. Eso es muy importante, mascarilla y estas 3 medidas también técnicas. Y Bloomberg sacó una investigación hace una semana que en un vuelo de dos horas cumpliendo con todo esto, hay una posibilidad en 2.200 de infectarse en un avión. Entonces hay una confusión de cuando las personas viajan infectadas de una ciudad a otra, que es muy distinto a que los aviones o las cabinas de un avión sean vectores de infección. Eso no sucede y hay que dejar claro que las aerolíneas y las cabinas son muy seguras. Y al mismo tiempo los aeropuertos han tomado tal nivel de medidas que también son lugares muy difíciles de infectarse. Ahora, también hay que contar con el apoyo de los pasajeros. Nosotros incluso tenemos, además de lo regular, que son los tótems de alcohol gel, el uso de mascarilla, tenemos mesones de cobre que corta la sobrevida del virus. También tenemos etiquetado de maleta y proceso sin contacto físico, que es esencial, y medida de temperatura constante. Pero lo más importante es que los pasajeros cumplan el uso de mascarilla y la distancia física que tenemos, unos stickers o calcomanías en el suelo. Y lamentablemente algunos pasajeros no lo cumplen, y entonces ahora estamos con megafonía individual, es decir, tenemos personas con megafonía pidiendo por favor que las personas cumplan con el distanciamiento físico. Si es así, y eso se cumple, el aeropuerto está funcionando cada vez más normalmente. Los vuelos domésticos no se han detenido, siempre cumpliendo con la autoridad sanitaria y la ley que emite solamente por 3 razones. Y los vuelos internacionales ahora estamos volando con Air France, con Avianca, con American Airlines y con LATAM, pero siempre siguiendo las medidas. Ahora, es importante que cualquier persona que vuelva tiene una cuarentena de 2 semanas obligatoria. Una cuarentena obligatoria quiere decir que no se pueden pedir permisos y hay que mantenerse dentro de la casa o de un hogar sanitario que puede entregar el MinSal, que son gratuitos. Claro, lo que ha establecido la autoridad sanitaria desde el principio y que de todas maneras se va a mantener durante varios meses. Estaba acordándome yo que hemos tenido varias conversaciones cuando están los pics de uso del aeropuerto de Santiago. Vacaciones de invierno, vacaciones de verano. A ver, esa situación va a cambiar de aquí a septiembre, las vacaciones de verano aquí en nuestro país, de todas maneras. Pero ustedes se proyectan también la posibilidad de que esa realidad vuelva. Vemos ahí el aeropuerto con aglomeraciones, con muchísima gente, porque hay muchísima demanda. Insisto, va a ser distinta de todas maneras, pero ¿se han proyectado en la posibilidad de que se vuelva a esa normalidad que no va a poder ser permitida en este caso? La normalidad no va a volver hasta que las medidas sanitarias se regularicen o exista una vacuna, pero sí van a haber filas. ¿Por qué? Sí. Porque cuando hay un check-in de un avión, de un 777, por ejemplo, un avión de largo alcance, son mínimo 280 personas. Claro. Pero lo importante es que la autoridad sanitaria, también la OMS, la IATA y la ASI, están revisando las medidas y están aseguradas que mientras se cumplan las medidas que estaba comentando en un aeropuerto, mientras haya el distanciamiento y todas las otras medidas, no hay problema que haya una fila de espera. Ahí no hay infección o hay una posibilidad muy baja de infección. No hay ningún lugar que haya cero infección. Pero hay una posibilidad muy baja. Cuando 2 personas utilizan mascarilla y una de ellas está infectada, hay menos de 2% de infección
además de todas las medidas que tenemos en el aeropuerto, y ni hablar dentro de una aerolínea, de una cabina, que es mucho más segura. Entonces, hay muchas personas que dicen, ¿cómo volar cuando hay una fila? Lo importante es la distancia física, no necesariamente que haya una fila, y esa fila, hoy día, por ejemplo, el lunes en la mañana, cuando tenemos los mineros yendo al norte del país, se forman, pero hay un respeto. Por ejemplo, los mineros son los más responsables de mantener la distancia física y además de usar todas las herramientas que estamos dando. Entonces los aeropuertos pueden funcionar. Recordemos que cada 1 millón de nuevos pasajeros se crean 4.500 empleos. Hemos perdido más de 10 millones de pasajeros. Eso quiere decir una pérdida de 450.000 empleos. Y por lo tanto hay que encontrar un equilibrio, como lo han hecho otros países, especialmente en Europa, de mantener la seguridad sanitaria, pero reactivar también el transporte aéreo. Otra cosa que puede suceder, y que a corto plazo puede ser muy complicado, Nicolás, es que durante los 5 años que Nuevo Pudahuel ha estado en el aeropuerto, hemos bajado los precios más de 45%, y hemos cambiado el transporte aéreo de un transporte de élite a un transporte masivo. Que eso explica también el alto flujo de pasajeros que hay año a año, y el fenómeno del low cost que llegó hace 2 años, si no me equivoco, y se ha 3 años cuando empezamos a invitar a distintas aerolíneas a aplicarlo. Y también recordemos que no solamente han bajado los precios, sino que también había más de 20 rutas monopólicas. Cuando hay rutas monopólicas, los precios son altos. Claro. Y ahora, antes de la pandemia, solamente quedaban 6 rutas monopólicas. Nuestro propósito como Nuevo Pudahuel es seguir democratizando los cielos, atraer más aerolíneas, pero por supuesto ahí necesitamos el apoyo del Ministerio de Salud cuando lo permitan y cuando crean que es seguro, y del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la concesión. Ahora, una de las buenas noticias también es que no estamos dejando aparte a nuestra comunidad. Hemos entregado más de 2.000 cajas de alimentos a nuestros vecinos del noviciado que estaban sin trabajo o no tienen los accesos para tener dinero. Y también hace una semana llegamos a un acuerdo con Techo Chile que vamos a donar 90 millones de pesos para construir casas en el sector del noviciado de Pudahuel, porque cuando fuimos a entregar las cajas de alimentos nos dimos cuenta que el hacinamiento era un nivel muy alto. Y por supuesto, si tenemos una comuna que no puede entregar espacio, eso también va a no ayudar lo que está haciendo el Ministerio de Salud, y como Nuevo Pudahuel también necesitamos ayudar a la comunidad. Franco Carlesi, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Nicolás. Buenos días. Nos vemos.